Hace 20 años, nuestro país, el pueblo colombiano, vivía una situación de enorme dificultad, de intranquilidad, de pánico, de sosiego. Nuestro país había recibido una desertificación a nivel internacional. Por lo tanto, nuestras Fuerzas Armadas no tenían ninguna posibilidad, ni el gobierno tampoco, de recibir apoyo exterior de cualquier índole. Mientras eso pasaba con las fuerzas institucionales, los grupos al margen de la ley habían tomado la decisión de vincularse a los asuntos referidos al negocio del narcotráfico y por lo tanto contaron con una enorme cantidad de dineros que les permitieron tener acceso a armamento, a tecnología de punta, que inclusive llegaba a superar la capacidad que tenía el Estado con sus fuerzas institucionales. Es así como se explica que un 1 de noviembre del año de 1998 fue atacada la capital de uno de los departamentos de Colombia, Mitú, y logró apoderarse de las fuerzas institucionales de la policía que allí se encontraban defendiéndola. Pero para entender lo que había pasado el 1 de noviembre, habría que mirar lo ocurrido durante todo ese año en una sola área de Colombia. Mejor dicho, lo que hemos visto aquí es un ataque indiscriminado contra la población civil. Aquí se violaron todos los derechos humanos, aquí se violaron todas las normas del derecho internacional humanitario. Esto merece el rechazo y la denuncia ante todos los organismos nacionales e internacionales por lo que le han hecho aquí al pueblo de Colombia. Estos bandidos han herido el alma y el cuerpo del pueblo colombiano. El día 3 de agosto de 1998 fue atacada la población de Miraflores. Al haber perdido las fuerzas institucionales Miraflores, se perdió una base de abastecimiento importante para poder tener la logística necesaria con que apoyar las fuerzas que se encontraban a distancias enormes, como es el caso de la Policía Nacional en Mitú. Ese día fue un día que muy a primera hora, a las 5 de la mañana, fuimos llamados por parte de la policía inicialmente de que había estado tomándose a Mitú. En ese momento comenzamos a reunirnos en la torre de control que hemos generado siempre como un puesto de comando para todo ese tipo de operaciones de orden público que se han realizado durante todo el año. Entonces llegó el general Padilla, Freddy Padilla, el comandante de la brigada y el comandante de la división, a tratar de enterarnos de cómo era la situación. Nosotros colocamos frecuencias de la torre, de la frecuencia de HF que tenía la policía y nos dábamos exactamente lo que estaba sucediendo. Así que el reto que se nos establece al día siguiente, al habernos reunido con el puesto de mando de la 7ª Brigada, con los oficiales del Estado Mayor y su comandante, el entonces coronel Jair Perdomo de la Fuerza Aérea, era cómo podíamos nosotros movilizar una fuerza desde Apiay o desde San José del Guaviare para poder ir a rescatar la toma de Mitú. O sea que durante el primero de noviembre, en lo que fue la mañana, estuvimos haciendo el planeamiento y mirando los posibles puntos de lanzamiento y concentrando los elementos. ¿Por qué? Porque era que teníamos, en todo el territorio teníamos aviones. Yo tenía 4 aviones OB-10 en Barranquilla, tenía 2 aviones en Tres Esquinas, 2 aviones en Apiay. Todas esas unidades fuéramos concentrando, durante todo el día se fueron concentrando en Apiay. Después los desplazamos a San José. O sea que prácticamente nosotros reaccionamos en las horas de la tarde, pero los movimientos habían sido verdaderamente rápidos. En ese momento, mi general Padilla y todos comenzamos a mirar dónde podíamos entrar, cómo podíamos llegar hasta allá. Me acordé en ese momento y le comenté al general Padilla, hay una pista en Brasil. Así que se habló con el entonces comandante general de las Fuerzas Militares, el general Fernando Tapia Sestelin, quien llamó al comandante de la brigada
para preguntarle qué necesitamos. Le dijimos que de acuerdo al planeamiento que habíamos hecho, el permiso que debía obtener la Cancillería colombiana para poder nosotros utilizar la base aérea del Brasil, con el comandante ya habíamos tenido una comunicación directa y él no ponía objeción para que pudiéramos utilizar esas facilidades siempre y cuando él tuviera autorización por parte de su Cancillería. Llamaron al CUS, que estaba el general Campo, y el CUS con las relaciones fronterizas coordinaron para que nos facilitaran entrar con una condición humanitaria a Brasil. Ellos nos autorizaron Itibare, pero Itibare quedaba 80 millas abajo. Entonces nosotros dijimos, es que ese es Querarí, porque ya tenemos las coordenadas, tenemos la posición. Un dato curioso en el planeamiento de esta operación es que 2 policías que habían prestado servicio en Mitú durante varios años fueron facilitados y la información que nos suministró fue valiosísima. En ese momento yo había pedido que viniera de la policía de Meta un policía que hubiera estado en Mitú antes para que nos ayudara porque no teníamos mapas del pueblo de Mitú. El policía es de agente Espinosa y él llega y me dice, oiga, yo estuve allá en Mitú, por favor, usted, ¿cómo es Mitú? Dibújeme en Mitú un mapa de Mitú. Mientras tanto, los pilotos que llegaban de Mitú me dibujaban en un tablero, me dibujaban cómo era el pueblo de Mitú. En este mapa, ellos llegaban y el agente Espinosa me dibujó cómo era el pueblo. Me dibujaban exactamente dónde quedaba la caja agraria, dónde quedaba la alcaldía, porque la policía decía, me están disparando desde el hospital los cilindros, y nosotros no sabíamos dónde era el hospital, y no queríamos cometer un error de dispararle a la población. Entonces esta fue una situación que él nos ayudó para poder orientar y no cometer una condición crítica. Nos dijeron dónde acostumbraba la FARC a colocar los botes cuando hacían los asedios a esta población, dónde estaban los puntos importantes, dónde estaban las rutas de aproximación, dónde en caso tal de nosotros realizar una operación podíamos tener áreas que nos permitieran hacer los desembarcos. Y hicimos los alistamientos correspondientes para que esa fuerza fuera la primera que hiciera el desembarco correspondiente al inicio de un planeamiento detallado que se hizo para esa operación. También se movilizó la primera brigada móvil del ejército para completar 220 hombres del batallón y casi 600 hombres de la brigada móvil. Esa misma tarde, las tropas hacia la base aérea de la Fuerza Aérea de Brasil. Los riesgos fueron difíciles porque el riesgo fue concertado con los pilotos, al punto en que iban a llegar con mínimo de combustible. Yo les garantizaba que llegarían al sitio y yo les pondría una luz de bengala en el sitio para que aterrizaran, y aterrizaban con bengalas. Al punto es que en el camino, cuando yo veo la diferencia horaria, yo les dije, no aguanto más, casi media hora antes, le dije, lance la bengala ya sobre Querarí. Un piloto, después de haciendo el debriefing, después de la operación, dijo que cuando él había visto la luz allá al fondo, dijo que había visto una luz de un ángel que alumbraba el camino. A raíz de eso, la operación se llamó Operación Vuelo de Ángel. Al día siguiente completamos los efectivos, movilizamos toda la logística de combustibles, los elementos para poder hacer abastecimientos en medio de la selva, y la operación se cumplió en la noche del día siguiente. En ese momento comenzamos a preparar otro mapa y comenzamos a mirar todo lo que era posible, porque ellos veían la guerrilla, ellos habían colocado tres anillos, uno que estaba atacando el puesto, un anillo que cuidaba todo lo que era la pista y un anillo que quedaba a los alrededores. De tal manera que si nosotros llegábamos a entrar a la zona para desembarcar personal de la tropa, iban a quedar entre los anillos de la guerrilla. Entonces tocaba buscar un sitio donde dejarlos desplazados, y los ubicamos 5 kilómetros de distancia. Y este es el mapa de 5 kilómetros, mapa a escala que hicimos, y ahí en ese mapa comenzamos a colocarle 2 puntos donde podría haber emboscadas, porque eran montañas, eran montañosas o eran selváticas, para que no fueran a volcar. A ellos después, cuando los desembarcamos en este sitio, aquí en este puente, hubo la primera emboscada. En este lugar, 16 hombres
un suboficial, el sargento Rafael Sepúlveda Márquez, y 15 soldados voluntarios del Batallón de Contraguerrillas número 52 de la Brigada Móvil número 3, ofrendaron su vida en la recuperación de Mitú Vaupés, de las garras de la FARC. De este punto a Mitú hay aproximadamente 4 kilómetros de distancia. En este recorrido resultan heridos 30 soldados y 6 miembros de la Policía Nacional. Fue un avance a fuego y movimiento. Iniciamos el desplazamiento por Mitú, mis hombres y yo, en un silencio total, sorprendidos por el grado de destrucción que las FARC dejaron a Mitú. El comando de la policía destruido, la caja agraria destruida, viviendas destruidas. El parque principal estaba lleno de cráteres, de huecos, por los cilindros bomba que estos lanzaron desde allí. Antes de las 24 horas ya estábamos aquí y estábamos combatiendo hasta que lo sacamos. Aquí no es que los bandidos se fueron tranquilamente, aquí los sacamos. El ejército recuperó el área y lo importante es que seguimos persiguiendo a estos bandidos, seguimos persiguiendo. Las operaciones del ejército en este momento no tanto son aquí en Mitú. En Mitú lo que se necesita es presencia para solucionar el problema, pero las operaciones del ejército continúan persiguiendo a los antisociales en su vida, porque esa es la misión que nos corresponde. ¿Qué es importante y decisivo en esta operación? Primero, la enorme determinación del alto mando. Segundo, la disposición de oficiales y soldados que constituían la fuerza que iba a hacer la operación. Y por otro lado también, que había la Fuerza Aérea, de acuerdo a un entrenamiento que venía realizando en 1998, adquirido la capacidad de operar nocturno. Esta significó, en el momento del contraataque, una ventaja estratégica definitiva, porque era la primera vez en la historia de Colombia que la Fuerza Aérea Colombiana, con sus helicópteros y con sus aviones, hacían operaciones nocturnas. Durante todo ese año que habíamos presentado, era una relación muy estrecha entre lo que era la brigada, la división y todas las personas que teníamos allí, al punto en que entrenábamos, analizábamos cada cosa que nos había presentado, y en ese análisis que vivíamos permitió que cuando ya se presentó esta operación, ya teníamos enfermeros de combate que ayudaron a atracar los heridos, teníamos condiciones de poder en visores nocturnos, podíamos hacer unas condiciones de operaciones de llegar al sitio de mayor alcance. Esto es un costo altísimo, pero logramos recuperar la capital de ese departamento en menos de 72 horas, lo que significó un golpe enorme en las estrategias de la FARC, hasta el punto que nosotros consideramos que fue el punto culminante de la capacidad de daño de la FARC y su éxito frente a las fuerzas regulares del Estado. Como ya teníamos la experiencia y todas las aplicaciones técnicas, tácticas que habíamos aplicado, entonces hubo una sorpresa táctica para la guerrilla, porque ellos nunca pensaron que íbamos a llegar tan rápido. A pesar de que se cree que fue largo, no pensaban que iban a llegar tan rápido. Segundo, que no íbamos a pensar que nosotros íbamos a disparar con visores nocturnos de noche, sin bengalas, porque el problema era que las bengalas muchas veces generaban ubicación de las propias tropas. Nunca pensaron que nosotros íbamos a tener sistemas de escucharlos, saber a ellos. Nunca pensaron que íbamos a comunicarnos en sistemas de seguridad de voz. Entonces, ¿qué pasó? Que para ellos fue una condición de desconcierto, porque ya teníamos todas esas tecnologías que las habíamos aplicado con los pocos recursos que teníamos. Entonces son cosas que pues realmente son detalles que nos llenaron de euforia. Posteriormente, que terminó otra operación de los ríos que hemos corrido, Monseñor, no me acuerdo exactamente, el obispo de Villavicencio, lo invitamos a que nos diera una misa de acción de gracias allí en la base, porque los ríos que se habían corrido han sido muy altos. Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia, Ejército Nacional.